A ver, está entrando. Espero que... Sí, ahí está. Aquí estamos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de tenerte, la verdad. Y Encantada con, por y aquí. con, y con ganas de hablar un poquito de este tema que a mí me gusta mucho y me interesa mucho. Bueno, es una buena conjunción, ¿no? El entenderlo desde el lado del cuerpo, desde el lado de más de lo emocional y de lo mental, ¿no? Que al fin de cuentas es todo un poco lo mismo, en Un realidad. conjunto, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a contar un poquito porque, bueno, yo quiero empezar dándote las gracias sobre todo por aceptar estar aquí porque te sigo hace tiempo y sé que lo habitual es hacer este tipo de encuentros con gente más de tu ámbito, ¿no? De tu ámbito profesional y no sé si has hecho alguna vez algo con una escuela de yoga. No, no, porque además yo no tengo ni idea, ni la más remota idea de yoga, pero sí que me gusta salirme un poco del marco. Lo que pasa es que a veces la gente que más conoces, pues es de tu mismo. Claro, Y que al final, bueno, pues con quien acabas hablando y con quien acabas pensando, qué tema tan interesante, pues acaba siendo más de lo mismo. Pero siempre que puedo, de hecho, pues en mi Instagram pues invité a un escritor, ¿no? O a una periodista, o sea, gente que pueda ser un poco distinta y que introduzca otro material, porque yo creo que a veces los que somos del mismo gremio acabamos en circuito cerrado, claro, hablando siempre de cosas que ya nos creemos todos y ahí no se abre nada, ¿no? Así claro. que yo encantada de intercambiar ideas. Bueno, qué bien. Pues muchas gracias. Eh, yo sí te cuento un poco y cuento un poco en general la idea de hacer el directo es porque yo creo que hay muchísimo en común con el trabajo que tú haces y que propones y el trabajo que hace y propone el yoga, ¿no? Porque el yoga al final es una práctica que hacia donde apunta es a estabilizar la mente. Uh -huh. Y bueno, en muchos de los textos que estudiamos y en los que se basa la práctica, porque el yoga al final en Occidente sobre todo se conoce más el aspecto de las posturas, ¿no? Y se entiende como una práctica física y como una práctica donde se hace posturas y respiración para conectar con el cuerpo. Y hay una parte que tiene que ver con eso, pero hay toda una parte de filosofía eh, donde se ve cómo es una técnica para trabajar sobre la mente, sobre la naturaleza de la mente, para limpiarla, estabilizarla. Y mucha parte de esa filosofía, eh, cuando la estudias en profundidad, te das cuenta que es muy terapéutica. Como que hay textos que hablan de forma muy concreta sobre la importancia eh, de entender y reconocer las tendencias mentales repetitivas que causan sufrimiento, de la importancia de utilizar algo que se llama en yoga tapas, que es un esfuerzo concreto para erradicar las tendencias que causan sufrimiento. Y bueno, cuando lees libros como el tuyo, por ejemplo, como el de No soy yo lo leía y pensaba, ¿cuánto hay aquí de yoga también, ¿no? ¿Cuánto hay de esta técnica, ¿no? Entonces me parecía interesante ponerlo en común contigo. Sí, muchas veces, perdona un momento que te interrumpa, pero yo creo que Sí, esto nos pasa con millones de orientaciones que a veces hablamos de cosas que al final la realidad que vemos es la misma, ¿no? Entonces sí. acabas como llegando a puntos comunes, aunque utilices un vocabulario diferente y aunque Ujú. estés en todos esos sitios distintos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, este tema además del trauma, ¿no? Porque creo que sé que tienes otros libros, no sé si todos hablan sobre trauma, yo de momento he leído este, los otros los he dejado para futuros directos, pero en este sobre todo hablas de trauma, disociación, y es un tema que parece que ahora se está hablando mucho de trauma Sí. últimamente, ¿no? Cosa que seguro que es buena, ¿no? Que se Bueno, pueda hablar sobre el tema, sí, todo es bueno y malo, depende, ¿no? depende. De cómo lo manejemos. Lo cierto es que el trauma ha ido pasando por etapas históricas en las que se le da mucho protagonismo y otras en las que parece como que desaparece por completo. Y veníamos de una etapa de este tipo que obviamente como es tan extrema de todo es el aquí y ahora, todo es la conducta y la bioquímica cerebral, que todo eso es importante, pero es como si el pasado no existiera, la historia no existiera, el trauma no existiera, ¿no? Y claro, hay muchas veces que tú trabajas en cambiar lo que ocurre ahora
y hay hilos que te conectan con historias detrás que como no encuentres cómo deshacer esos nudos, cómo soltar esos lazos, lo de ahora está lastrado. Es como que no, pues entrenar la mente lo que quieras, que si no incluyes algo de entender un poco de dónde vienen las cosas, no siempre se desmontan solamente trabajando en lo de ahora, ¿no? Aunque hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Entonces, ahora se vuelve otra vez, ¿no? Se vuelve a Sí. hablar más de esto, está más como en primer plano. Me imagino que pasaremos una etapa, ¿no? Yo intento también, pues cuando doy cursos o cuando hablo de estas cosas, vacunar a la gente de lo que puede venir. Es decir, todo Mm. llevado al extremo siempre acaba siendo un problema, ¿no? Acabamos en reduccionismos, pues hablar de la herencia y de la bioquímica, de la farmacología, tiene sentido. Pensar que eso lo explica todo, no. Y con el trauma nos va a pasar lo mismo, ¿no? Podemos caer en un reduccionismo traumático y pensar que absolutamente todo es mental, ¿no? Y es cierto que el cuerpo se puede enfermar por cuestiones puramente emocionales y por cuestiones traumáticas y por temas de este tipo, pero también se enferma Hay otros factores. por otros factores, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí, está como creciendo, ¿no? Está como creciendo y a ver si no nos pasamos demasiado de vueltas y conseguimos, ¿no? Que sea un aspecto más de los que tenemos que mirar para entender a las personas y para entender cómo funcionamos en la sociedad, ¿no? Igual está bien empezar un poquito hablando de lo que es el trauma, porque creo que, como con otros muchísimos conceptos, seguramente se llama muchas veces trauma a lo que no lo es y también, sobre todo, se juzga, se acusa, se critica muchas veces comportamientos que realmente no son voluntarios, tienen que ver con eso que hablabas, ¿no? Que arrastramos del pasado. ¿Cómo podríamos definir de una forma No sé si sen- podemos, no sé si podemos. sencilla? Claro, el trauma lo puedes definir muy reducido, ¿no? Situaciones de impacto importante que bloquean por completo nuestra capacidad para asimilar lo que está pasando y también las pequeñas cosas que ocurren de forma cotidiana Mm. que acaban configurando cómo nos vemos a nosotros, cómo funcionamos en las relaciones, cómo vemos el mundo. Eh, la gente que trabaja en terapias de trauma le acaba llamando trauma a muchas cosas, porque en el fondo le llamamos trauma a todo aquello con lo que podemos trabajar con la metodología con la que trabajamos, que son desde grandes traumas a los pequeños, pero no menos perjudiciales, traumas cotidianos, ¿no? Mm. Entonces depende un poco de cuál sea el propósito. Pues para investigación tendemos a usar un concepto mucho más restringido, porque si no, es cierto, le acabamos llamando trauma a cualquier experiencia adversa que no hayamos podido superar. ¿Mm? Pero para la hora de entendernos y de trabajar, yo creo que es interesante esta visión mucho más amplia, ¿no? De entender el trauma como un aprendizaje disfuncional, porque hay cosas que nos pasan en la vida que son duras y de las que aprendemos un mundo, ¿no? Y Mm. nos ayudan a ser incluso mejores personas, ¿no? Estamos todos con la coña esta, con la pandemia de vamos a salir mejores que risa, ¿no? Pero sí que es verdad que algunos incluso mejorarán después, porque a lo mejor valoramos más cosas que no hemos podido tener y que dábamos por seguras, porque a lo mejor nos ha hecho un cambio de chip de algunas cosas. Y algunos, pues a lo mejor salimos peores porque nos hemos quedado ya más bloqueados de lo que estábamos, con un nivel de estrés que nos ha hecho enredarnos en las cosas o nosotros mismos. Entonces, lo que sería traumático es aquello que nos lleva a peor. Mm. Son estas experiencias que en lugar de ser una fuente de aprendizaje, una fuente de sabiduría y de experiencia, pues se convierten en lastres. Y entonces la siguiente vez que yo me enfrente a una situación, iré con menos recursos de los que tengo, con menos capacidad para ser creativo, para improvisar, para decidir, porque esa situación anterior no está resuelta y entonces yo funciono por debajo de mis posibilidades y por debajo de mis recursos a nivel emocional y a nivel de relación y de forma de estar en el mundo, ¿no? O sea, tiene que ver de alguna forma también como con asuntos inconclusos, ¿no? Como Sí, situaciones que no has podido elaborar en el momento, que no has podido resolver y que entonces vas arrastrando, ¿no? sí, sí, y eso tiene que ver a veces con la propia potencia de lo que sucede, pues yo qué sé, Mm. en la calle, piensas que vas a morir, bueno, pues aquí no se bloquee con eso
¿no? Por lo menos un poco. Es cierto que a veces, pues bueno, pasa el tiempo, lo vas hablando y eso se va resolviendo, pero las cosas de mucho, mucho impacto, claro, al sistema nervioso lo ponen a prueba hasta lo llevan al límite Mm. y todos tenemos un límite, ¿no? Pero hay otras cosas que no es tanto el impacto en este sentido, sino el significado. Hay cosas que son inasumibles, cosas de otro calibre, pero cosas que yo, si intento entender esto y el resto de las cosas y el resto de las relaciones, es como que me explota la cabeza y no lo consigo asimilar. Pues cosas que dentro de tu propia familia no encuentras seguridad, que en las relaciones en las que tú crees que puedes confiar, resulta que pasen cosas Donde duras. te sientes traicionado, a lo mejor. La traición, sí, la traición siempre es traumática. Mm. Y las traiciones pueden ser cosas de un grandísimo calibre y cosas a lo mejor menores, pero que para nosotros tienen un significado emocional muy importante, ¿no? Entonces, Claro, porque también debe depender mucho con la sensibilidad de cada uno. sí, sí, Como que el mismo acontecimiento puede ocurrir con dos personas y alguien puede tener una sensibilidad más grande hacia eso sí, y quedar traumatizado y otra persona quizás no. sí. Hay una sensibilidad que es innata, pero también es cierto que el mismo acontecimiento nunca es el mismo acontecimiento. No lo vivimos desde el mismo sitio, no lo asociamos Mm. a las cosas, no le damos el mismo significado porque somos diferentes. Entonces, dos personas nunca viven el mismo acontecimiento. Claro, claro. Sí, sí, tiene todo el sentido. Mm. Entonces, bueno, el significado que nosotros le damos a las cosas marca mucho el efecto que produce. Claro, si luego trabajamos sobre ese significado también podemos producir cambios, ¿no? Porque a veces también nos quedamos en la perspectiva, ¿no? El trauma es rigidez, el trauma es algo que se queda ahí y esa perspectiva no cambia, ¿no? A nivel más primario, si yo he estado en un peligro grave, ¿no? He estado en riesgo vital, yo me puedo quedar con la sensación de que sigo en peligro, aunque el Claro. peligro haya pasado. Entonces mi organismo sigue en alerta, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, un trabajo corporal tiene mucho sentido, porque hay personas que entienden a nivel mental que el peligro pasó, pero su cuerpo no lo entiende, ¿no? Entonces, también necesitamos hacer una regulación desde lo corporal, ¿no? Muchos pacientes, bueno, yo te digo, yo de yoga no sé Mm. absolutamente nada, eh, pero sí que creo mucho en la parte del ejercicio físico y cada uno tiene que encontrar un poco su modo. Yo como soy un poco fuguillas, todas las cosas que sean así un poco pausadas me cuestan un mundo, pero me parece muy interesante. Y luego tienes que ver cómo encaja contigo, ¿no? Entonces tenemos muchos Claro. pacientes que buscan ese complemento, por ejemplo, lo de la terapia, pues muchos con yoga, ¿no? Con Mm. ejercicios de distinto tipo, pero que le dan esa parte más física, más corporal al trabajo, que realmente es un complemento importante, ¿no? Y también hay varias terapias de trauma que tienen mucho más componente corporal, ¿no? Que incluyen ya mucho componente corporal, ¿no? Esto que comentabas, que me parece muy interesante, ¿no? De que el trauma viene mucho cuando vives estas situaciones que no puedes como entender. Esto imagino que suele ocurrir más, o no sé si más, ¿no? Pero cuando estás en la infancia, cuando eres niño, ocurren más estas situaciones, ¿no? Donde, Es que cuando somos niños no entendemos nada, claro, claro, o nos lo explican los que están a nuestro alrededor, o nosotros no entendemos el mundo. Entonces, lo que hay alrededor tiene que ser con un mínimo, no vamos a pedir, ¿no?, exactitud, pero un mínimo de coherencia. Entonces, cuando crecemos en mucha, mucha incoherencia, un poquito de incoherencia la tenemos todos, ¿no? Pero cuando es muy marcada o es un ambiente muy caótico, claro, no es como un adulto que ya conoce lo que es la seguridad y ya conoce lo que es el significado de las cosas y ha crecido con una mínima consistencia. Es alguien que no ha podido llegar a desarrollar eso. Entonces es inasumible, claro, es muy angustioso, ¿no? De hecho, un mm, niño necesita repetición, necesita rutinas, necesita que las cosas se hagan más o menos de la misma manera y de hecho los niños repiten mucho en el juego, repiten y repiten y repiten, ¿no? Porque van formando pues esos patrones coherentes. Claro, es un periodo muy vulnerable porque nuestro cerebro está en desarrollo, nuestra mente está todavía sin configurar y nosotros no tenemos todavía recursos ni para entender ni para regular, ¿no? El regulador del niño es el adulto, para bien y para mal.
Entonces, es un periodo en lo que pase fuera repercute muchísimo más. A menor edad del niño, más repercusión. Y ahí también está como el problema, ¿no? De que cuando eres niño y ocurren situaciones que puedan ser traumáticas y cuando eres adulto sientes, quizás puedes sospechar que tienes algún tipo de trauma o lo puedes llamar tengo algún tipo de problema porque siempre repito este comportamiento y acabo haciendo lo mismo, me acabo haciendo daño o reacciono de esta forma que no esperaba que reaccionara así, todo esto, como que las respuestas están muy atrás y probablemente muy bloqueadas o muy olvidadas, ¿no? Sí, pero los comportamientos incomprensibles son incomprensibles porque no hemos introducido en la ecuación todos los elementos que tenemos que introducir, ¿no? Y a veces el problema es que también nos repetimos la misma pregunta que no lleva a ningún sitio, de ¿cómo es posible que haga esto si no Mm, tengo ningún problema? Bueno, pero es que mira todo, ¿no? A lo mejor hay que ampliar el foco y mirar un poco lo que hay atrás o lo que hay alrededor, porque a veces el problema no está solamente en lo que yo hago, sino en el contexto en el que estoy y las dinámicas que se forman ahí. Y yo solo estoy mirando mi parte, o al revés, solo estoy mirando a los demás, solo estoy mirando lo que los demás hacen y no me doy cuenta de cómo yo estoy atrapado también en esos patrones. Entonces, yo necesito ampliar el foco en varios sentidos y uno de los sentidos es mirar la historia, claro. porque hay determinados funcionamientos que, como dices tú, son repetitivos, ¿no? Y el inicio de ese patrón es donde realmente tenían sentido. O sea, eso cuando se formó tenía todo el sentido del mundo. Y después sencillamente sigue en automático. Pues volviendo al ejemplo de antes, pues situación de accidente, agresión, miedo, se me dispara la alerta porque va a pasar algo, me voy a morir o me van a hacer daño. Ahí la alerta tiene sentido. No tiene sentido que después se cierre una puerta y yo salte como si me fuese a morir. Pero sí tiene sentido en el momento en el que empezó. Entonces, cuando algo yo lo veo desproporcionado o fuera de lugar, es que a lo mejor me falta ese ingrediente, me falta entender un poco y se puede remontar a veces a momentos muy, muy, muy antiguos, ¿no? Porque las conexiones, el cerebro no tiene no dice, pues solo conecto hasta 2 años antes, no, no, el cerebro conecta donde haya información que tenga algo que ver con eso. Y ahí a veces también cometemos otro error de juicio porque claro, analizamos lo que pasó, porque imagínate, cuando yo soy pequeño tengo un accidente de bici, no tiene mayor importancia, no fue a lo mejor un accidente de gravedad, pero si soy muy pequeñito y ya iba con miedo y a lo mejor cuando llego a casa y mi madre me ve sangrando, era una heridita, pero me ve sangrando, mi madre se asusta muchísimo y entonces yo ahí me cojo un susto. Y luego el siguiente accidente que tengo, igual me da mucho más miedo, porque aquello de la bici, que visto desde ahora, digo, pues no fue para tanto, pero es que cuando tenía X años, pues a lo mejor sí que se me hizo mucho, ¿no? Entonces, hay este tipo de cosas y de conexiones que explican muchas veces eso que no podemos entender, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo no sé si nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? O nos reñimos, ¿no? Muchas Eh, veces lo segundo. claro, entonces, Tendemos más a enfadarnos con nosotros que a mirarnos como con más compasión y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? mm, que no sé si cuando hablabas antes de los tapas le llamabas, Tapas, ¿no? sí. Patrones repetitivos, esto de reñirse a uno mismo, me imagino que tendrá algo que ver, ¿no? Sí, sí, Esa sí, sí. que sabemos, mira, fíjate todo lo que hay de mindfulness y todo este tipo de orientaciones de que hablan de autocompasión, toda esta historia, ¿no? Que al final acaba en lo mismo, es decir, en el puro sentido común de que si nos tratamos mal, no podemos estar bien. Sí, sí, a veces lo hablo, ¿no? Con alumnos, como cuando me hablan incluso en sus propias prácticas y se ponen muy exigentes y digo, ¿tú hablarías así a un niño o a tu hijo o hablarías así a un amigo? ¿Por qué te hablas a ti así, ¿no? No sé si es peor o mejor, es igual, ¿no? ¿Por qué te tratas con esa agresividad? No sacas nada bueno de ahí, ¿no? Solo acrecentar el daño, ¿no? Pero la cosa es, bueno, por no perder mucho el hilo del tema del trauma, ¿no? Con el libro hablas del trauma y hablas de la disociación. Quería también preguntarte un poquito por esto, porque se explique un poco, porque creo que es la disociación lo que muchas veces hace que luego nos resulte difícil
ver de dónde vienen todos estos comportamientos o entendernos, ¿no? Bueno, la disociación sería una versión extrema de eso, pero el trauma en sí, el trauma complejo, el trauma que ocurre temprano en la vida, el trauma interpersonal, lleva consigo un elemento que es la falta de conciencia sobre. Es Mm, decir, si a mí me pasa algo que yo no puedo asimilar, tampoco tengo conciencia de lo que me está pasando, de la importancia que tiene, porque en muchas ocasiones el mecanismo para salir adelante es decir, no importa, no voy a pensar en esto, no es para tanto, o incluso no ha pasado. mm, Voy a pensar que no ha pasado, los niños hacen esto muy bien y me convenzo de que no ha pasado, ¿no? No, esto no puede haber pasado, no puede ser, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no le llamaríamos exactamente disociación, pero sí que tiene mucho que ver con lo que le llamamos traumatización compleja, ¿no? Que ajá, es el no darse cuenta, que es un elemento nuclear que va junto con el problema, ¿no? En la disociación lo que ocurre es que ya hay elementos o aspectos que yo o los rechazo de forma tan intensa o son tan imposibles de conciliar y de integrar con lo que yo he pasado que puedo llegar a pensar que no están, que puedo bloquearlos y no pensar en ellos durante años y no recordarlos, mm, o que pueden estar tan apartados de mis procesos mentales que se forman aquí como si fuera una partición en el ordenador que empieza a ir por libre, ¿no? sí, Entonces, todo lo que tiene que ver con dolor, todo lo que tiene que ver con rabia, todo lo que tiene que ver con todo está aquí, todo está aquí. Entonces, aquí tengo como un pozo, ¿no? Como un núcleo en el que está concentrado todo aquello que yo no puedo pensar, sentir o, o, ¿no? o notar. Y eso de vez en cuando me asalta, ¿no? Me vienen pensamientos que yo no quiero tener, me vienen emociones que no sé de dónde salen, escucho voces en mi cabeza o me vienen pensamientos que no me parecen míos, ¿no? Y la persona se asusta de eso que puede llegar a pensar, a sentir, a imaginar y lo vuelve a apartar, ¿no? Y mm, a esto sí ya le llamamos un proceso disociativo que ocurre, bueno, pues cuando ya el acúmulo de cosas es muy grande y puede llegar a producir, pues eso, pensamientos, voces, fenómenos internos, o que en un momento determinado pues yo tenga un ataque de rabia cuando yo no soy una persona agresiva o violenta y de repente me salen los demonios y luego me siento fatal, ¿no? Pues esto todo sale del compartimento de residuos nucleares que tengo yo ahí acumulados en mi Chernobyl particular, ¿no? Y esto ya es que, la disociación, ¿no? ya. Pero en todo caso, se llegue a disociación o no se llegue como a ese extremo, sí que hace que de alguna forma seamos como fragmentados, como que no estemos completos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, no somos un bloque, ¿no? Somos un conjunto de estados emocionales diversos y de estados conductuales diversos. De hecho, somos distintos yendo a un partido de fútbol y gritándole al árbitro, yendo al coche y gritándole al de al lado, en el trabajo, con los clientes, con nuestros hijos, con nuestra familia de origen. Tenemos un repertorio distinto, ¿no? Y Sí. hay cosas que somos capaces, pues en el trabajo bien, pero voy a casa y con mi madre siempre tengo la misma discusión. ¿Por qué? Porque entro en otro estado emocional, ¿no? Y cuando hay cosas que son particularmente difíciles de digerir a nivel emocional, esos cambios de estado pueden ser más marcados, ¿no? Y a veces, bueno, pues cuando salgo por la noche me transformo y soy otra persona, ¿no? O Mm, sea, a veces la diferencia es demasiado grande, extrema. Mm, demasiado extrema, ¿no? Y ahí, si sigues, cuando es muy, muy extrema, pues ya a esto le llamaríamos disociación. Y lo del medio, bueno, pues está por el medio. Eso es un poco, pues esto, una forma más fragmentada, más disociada, podríamos decir, en cierto modo de vivir, ¿no? Es como que tengo unos estados y otros estados y no tengo una visión como completa de quién soy yo, ¿no? A veces no me y, siento mismo, a veces hago cosas que no van conmigo, ¿no? No tengo una visión como integrada. mm. Y el camino hacia la salud sería que aunque con sutiles diferencias, pero que más o menos pudiera ser siempre el mismo o la misma en cada situación y con cada persona, Al menos que yo pueda sentir que soy yo y que me reconozco, en cada. porque bueno, no vamos lógicamente, en distintos contextos vamos a tener que sacar
adaptarla a lo que pide el contexto, ¿no? De diferente. forma práctica. Claro, si vamos comportándonos igual independientemente no, Vamos mal. ¿no? Pero yo sí he de sentir que soy yo y me identifico, ¿no? Con En la cada momento. cada momento, ¿no? Ese Mm, sería el punto. Y claro, para eso a veces, ¿no? Esto que comentabas antes, pues hay que hacerlo a varios niveles. O sea, me tengo que dejar de reñir y me tengo que dejar de reñir tanto en esta situación como en esta como en esta. Lo cual no significa que sea condescendente conmigo mismo y que todo lo que haga me parezca bien, ¿no? Es decir, si me tengo que corregir, lógicamente me tengo que corregir. Y si tengo que mejorar cosas o he metido la pata, lo tengo que reconocer, pero sin ensañamiento, ¿no? Sin hostilidad, sin intransigencia. Y, bueno, pues aceptándome, aceptando lo que soy y evolucionando y mejorando cuando sea necesario, ¿no? Pero yo tengo que claro. sentir básicamente lo que decía antes, ¿no? Que soy yo y que yo me identifico con lo que soy, esté en el momento que esté y esté con la emoción que esté y funcione como funcione, ¿no? Y al final va todo del famoso término medio, ¿no? Esto que dices, como de no ser ni súper condescendiente ni enfadarme todo el rato, ¿no? Ver cómo puedo mantener. Me gusta mucho cómo hablas tú en el libro de esto de la culpa sana, Mm. ¿no? Versus la culpa de fustigarme, regañarme, estar enfadado, ¿no? Como la culpa como un indicador de cuidado, aquí hay algo, Bueno, es que si sentimos algo es porque hay que sentirlo, si no, la claro, evolución de la especie hubiese eliminado determinadas emociones, ¿no? Y si la claro, culpa sigue existiendo es porque la culpa nos hace mejorar. El problema es que, claro, todo en dosis altas, pues a lo mejor no, a lo mejor ya se vuelve tóxico, ¿eh? claro. Pero fíjate que a veces la culpa coexiste con una tremenda irresponsabilidad, ¿no? Mm, eh, Me siento, yo qué sé, un ejemplo pues son consumos o, ¿no? Cosas que yo hago que sé que son perjudiciales y cuando voy a beber o a tomarme algo que no me quiero tomar o a hacer una cosa que no quiero hacer, en ese momento no me siento nada culpable. Oye, voy y me olvido de todo, le quito importancia, ¿no? No En ese momento, justifico, claro, ahí es donde si me sintiera un poquito culpable me frenaría. Pero en ese momento no quiero pensar en nada que me active esa culpa. Y voy, ¿no? Y después de que lo hice, entonces ahí viene, entra la culpa. claro, pero esa culpa solo me vale para fustigarme, para machacarme, para tal, pero cuando me vuelvo a ver en la situación, que es cuando sí me interesaría que hubiese no tanta en aquel sitio, sino un poquito aquí, aquí no. ¿No? Mm, A veces oscilamos entre culpa y responsabilidad sin término medio. Por lo tanto, no evitamos nada con esa culpa, al contrario, es como que el machaque nos genera el malestar que luego nos acaba llevando a hacer lo que luego nos hace sentir culpables y entonces tenemos este tipo de circuitos de retroalimentación. sí, la cosa sería ir cambiando cada vez más la culpa por la responsabilidad, ¿no? Más Sí, que incluso después cuando te sientes mal, como más que culparte y fustigarte, hacerte responsable, bueno, lo he hecho, ya está, lo he hecho, ¿qué puedo hacer la próxima vez para poner un poquito el freno antes? Como sí, aprender la lección de alguna forma. sí, sí, la culpa en una versión reducida y apropiada se llama responsabilidad. Y Claro. está bien, ¿no? Y cuando no la tenemos, pues malo. Malo porque, Mm. malo para nosotros, malo para los que nos rodean, ¿no? Acaba habiendo muchos problemas porque metemos la pata y tenemos que sentir que la hemos metido y no nos puede gustar. Claro. Si no, nunca corregiríamos nuestros comportamientos o nunca Mm. mejoraríamos nada de lo que estamos haciendo. Sí, esto es interesante, ¿no? Cuando hablo yo de etapas, de este trabajo de etapas que significa disciplina, y bueno, por ejemplo, la práctica de posturas es un tipo de etapas, ¿no? Que es practicar todos los días X posturas como una forma de disciplinar la mente que siempre quiere ir a hacer algo nuevo, algo distinto y como traerla todos los días al mismo lugar, ¿no? Pero etapas también es disciplina en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a aprender a frenar los comportamientos que nos hacen sufrir, ¿no? Como ir tomando conciencia y una buena definición para mí es aprender a elegir lo que me conviene por encima de lo que me apetece, ¿no? Lo que me apetece y me crea sufrimiento. Pero para eso sí tiene que haber un cierto tipo de esfuerzo consciente y de como de fricción, ¿no? Entre lo que me apetece hacer, que sé que luego me va a crear culpa, me voy a sentir mal, me sienta mal, y lo que sé que me conviene, aunque en ese momento es lo último que me apetece, ¿no? Sí,
Sí, yo eso lo trabajo mucho desde el punto de vista del autocuidado. Para mí el concepto de autocuidado enlaza mucho con el tema de trauma, con la crianza, ¿no? Con nuestra historia. Y tiene que ver con el hecho de que muchas veces lo que hacemos, lo que tendemos a hacer, es lo que nos perjudica, no es lo que nos ayuda. Mm. Somos nuestro peor enemigo o nos autoabandonamos. Y en esas dos circunstancias lo que ocurra nos va a afectar 1000 veces más de lo que correspondería. Entonces, eso es un patrón muy nuclear que muchas veces cuando la persona tiene una historia de haber crecido en un entorno traumático, haber crecido bueno, pues con los cuidados que nos pudieron dar, pero igual no los óptimos o con un cierto nivel de abandono a nivel emocional o de falta de presencia a nivel emocional, pues no podemos haber aprendido así del aire un patrón de Claro, cuidado sano. claro. Entonces, eso se convierte en un automático y lo que nos surge de modo natural es tratarnos mal. Y si no nos paramos a tomar conciencia de eso, seguimos en automático. Y nos parece natural porque es lo que nos sale. Y porque es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Como que incluso si es el ejemplo que hemos tenido en casa, esto es lo que es, hasta que puedes contrastar con otros ejemplos o empezar a mirar un poquito y darte cuenta de pronto que esto lo he vivido siempre como lo natural, pero quizás no es tan natural, ¿no? Claro. Elegir siempre lo que me hace daño o elegir siempre comer lo peor o elegir siempre relaciones agresivas o tóxicas o... Sí, porque luego estamos en la paradoja de, eh, y yo es lo primero que le digo a los pacientes cuando los veo, ¿no? Es incompatible tratarme mal y estar bien. Claro, Y muchas veces la persona viene con una paradoja que nosotros no podemos resolver. O sea, yo vengo, estoy muy mal, ayúdame a estar bien, pero yo me voy a seguir tratando mal. Va a ser que no puede ser, o sea, no dan los números, no funciona. ¿No? Nos va a costar un mundo, es muy complicado, lógicamente esto no es porque sí, pero nos ponemos a trabajar en cambiar esto y hay que trabajar durante tiempo, ¿no? Y con esa constancia que dices, o los patrones no cambian solos, ¿no? Bueno, con las terapias de trauma tenemos un plus, ¿no? Podemos coger determinadas experiencias que todavía siguen alimentando, ¿no? Que son como raíces muy potentes de lo que está pasando ahora y quitarles fuerza, ¿no? Como secar esa raíz. Y eso ayuda bastante a que los patrones cambien. Pero cuando trabajamos con personas que llevan funcionando de una manera durante muchísimo tiempo y que vienen de traumas de estos, de los traumas de la infancia que configuran cómo somos, que configuran cómo pensamos, nuestras creencias, nuestra forma de relacionarnos, o trabajamos además de ir a los recuerdos y trabajar los recuerdos en esos patrones, o los cambios no van a ser cambios estables y productivos. ¿No? mm. Y es difícil, imagino, ¿no? Porque hay una parte real que da mucho miedo mirar todas estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando llevas toda la vida haciendo todo lo posible por no mirarlas, ¿no? Entonces, como que la tendencia natural es decir, "Ah, tiro para adelante, hay que ir para adelante", ¿no? Estas cosas que se oyen muchas veces, ¿no? Y a veces tengo conversaciones con familiares cuando les hablo cuando hablo de que hago terapia y tal, y dicen, hay que ir para adelante, hay que ir para adelante. Atrás no se soluciona nada, ¿no? La vida se vive mirando para adelante, ¿no? Dices, ya, Sí, pero es que a veces tira tanto lo de atrás que no consigo ir para adelante. Hay que soltar un poquito de peso antes de ir claro, para adelante, ¿no? que para atrás no vamos porque máquina del tiempo no hay. Claro, La cuestión es que si llevas una cuerda atada al pie y no estás pudiendo avanzar, o te paras a desatarla, ¿no? Y mm, cómo rompes la influencia del pasado si no te paras a entender en qué consiste, ¿no? Y en qué punto, ¿no? Eh, yo creo que el miedo muchas veces de mirar atrás ni siquiera es, quiero que se me entienda esto, ni siquiera es real, es parte de los recuerdos. Cuando yo estoy en una situación que no puedo asumir mientras está ocurriendo, porque estoy en un momento vulnerable, porque soy pequeño o porque es una situación muy complicada, en ese momento no lo puedo soportar. Y tiro claro, para adelante y sobrevivo gracias a que tiro para adelante. Lo que pasa es que luego esa creencia que me sacó de esa situación no me la replanteo, es siempre la misma. Pero de nuevo tiene más sentido con lo de atrás que con lo de ahora, porque
pasados los años, si yo ya no estoy en esa situación, ¿qué problema hay? En Ya mi, tengo herramientas, ¿no? Para lidiar con todo claro, eso, ¿no? cosas de cuando era niño, pero ya no soy un niño, ¿no? ¿Por qué un adulto no puede mirar su historia, por dura que sea? ¿No? Ya no estás ahí, no estás a expensas de lo que los demás decidan. Con mayor o menor Claro. posibilidad, tú tienes opciones como adulto, pero seguimos sintiendo ese miedo que es de esa etapa. Yo Que creo es de esa etapa, claro. Y el dolor también, ¿no? Como la intensidad del dolor. Esta es la sensación que yo tengo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero me da la sensación de que la cosa es que cuando miras un poquito, cuando hueles un poco lo que hay ahí, la sensación de dolor, la intensidad de esa sensación sí que es la que se ha quedado de entonces. Entonces, la idea es, no voy a poder con esto no lo puedo ver, yo no voy a poder, porque en ese momento realmente era verdad que no podías con eso, pero que ahora ya tienes herramientas para poder, pero con esa intensidad lo que viene es la lo misma mismo. reacción de alguna forma, ¿no? Eso fue lo que cerró la puerta, ¿no? Con lo que envolvimos, esa idea de no quiero pensar en esto, no puedo con esto, fue el empujón que le dimos a esa historia hacia adentro, ¿no? Pero realmente, o sea, cuando nosotros podemos mirar sin más, sin pelear, sin escarbar en la herida, sin darle vueltas, sin torturarnos, mirar lo que hay y notarlo, a veces es tan corto y se pasa tan rápido. Mm. Es como cuando, yo a veces le pongo este ejemplo, cuando descubren un mamut congelado que parece que está intacto y dices, madre mía, qué enorme, pero en cuanto se descongela, Se queda como, desaparece, se convierte en un fósil sí, porque le da el aire claro. y se deshace, ¿no? Es muy antiguo, los recuerdos antiguos son de hace mucho, mucho tiempo, Mm. pero nunca les ha dado el aire y entonces nunca se han podido deshacer, porque si hubiese podido ocurrir eso, miraríamos cosas a veces terribles con la distancia que da el tiempo y ahí sí que ya no nos harían daño, ¿no? Entonces creemos que eso va a quedarse siempre así y que conectar con eso es volverlo a sufrir igual y que no va a cambiar nada, porque eso es lo que... Sí, como que, que creemos que nos vamos a quedar ahí, que vamos a volver ahí y nos vamos a quedar, ¿no? Y entonces, realmente si lo piensas es que hacemos todo tipo de cosas para mantenernos desconectados de eso, ¿no? Todo, como que muchas de las adicciones también vienen por ahí, ¿no? Sí, Como mantenerme lo más anestesiado o cambiar mi estado, como para no mirar, no mirar, cuando realmente la solución es realmente poder mirarlo para, como dices tú, que se pueda disolver, que pueda perder. Como que sí, tiene fuerza en la oscuridad eso, en la luz ya no tiene fuerza, ¿no? sí. Y cuando le da la luz es como, bueno, cuando nos asustamos de los fantasmas que ocurren en la noche hasta que encendemos el interruptor y vemos que era la sombra de la chaqueta, ¿no? Y Mm, bueno, pasa mucho esto, ¿no? Y yo creo que pasa también a veces, pues, mucha gente que está con un trabajo más pues, de psicología positiva o incluso a veces de meditación, pero todo el tiempo también intentando como no entrar en la parte dura, ¿no? Ni en la parte dura de la experiencia vital, ni en la parte dura de la experiencia anterior. Entonces, claro, es como un maquillaje bastante sí, poco eficaz, ¿no? Entonces, la combinación de, bueno, regularme yo para, pues esto, no me taladro la cabeza, no escarbo en las heridas, no me machaco, lo que duele, duele, pero yo no añado nada. La combinación de este estilo con mirar las cosas como son, o sea, mm, mirar la realidad actual y mirar mi historia, eh, es la mejor posible. Porque sí que es cierto que si miramos para atrás y nos machacamos por lo que pasó, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que nos hicieron, por lo que no nos hicieron, escarbamos en la herida, la amplificamos más y para eso sí que mejor no hacerlo, ¿no? claro. Si hacemos algo así es para, bueno, pues si hay una herida y no se ha curado en todo este tiempo, hagamos las curas y si escuece, bueno, pues escuece, pero una herida bien curada ya no va a molestarnos más, ¿no? Para mí eso es muy buena metáfora, como que esta cosa de cuando el niño se hace la herida y vas a echar agua oxigenada y de forma natural dice, no, 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 no. Y es lo normal, ¿no? Pero dices, es que tiene que escocer un poco para que se cura, no hay otra, pero ese escozor es síntoma de estar curándose. Sí. Si no, efectivamente, estás con la herida toda la vida.
Bueno, porque a veces con las heridas de verdad también, ¿no? Estamos ahí como rascando y no Mm, cicatricen, porque no las dejamos tampoco tranquilas, ¿no? mm. Em, Te iba a preguntar, porque yo cuando leía el libro, que es súper claro, es de lo que más me ha gustado, ¿no? Lo claro que es, eh, porque aunque sea un libro sobre un tema psicológico, eh, creo que cualquier persona que no tiene ni que hacer terapia ni que tener un camino de autoconocimiento ni nada para entenderlo, ¿no? Usas ejemplos súper claros que ayudan muchísimo a entender, ¿no? Y a mí me venía mucho esta pregunta, a mí personalmente, ¿no? Que pensaba, qué bueno cuando ya eres consciente de que tienes heridas, de que tienes traumas, cuando ya estás empezando a mirar, pero pienso, ¿qué pasa cuando realmente crees no tener traumas? No aparecen, como no suenan las campanas, ¿no? Eh, y sé que hay una parte en el libro que a lo mejor te apetece comentarlo un poquito, que es como esta parte donde describes un poco como las señales de alerta, ¿no? Como los síntomas, cuáles son los síntomas que nos pueden hacer darnos cuenta de que hay cosas o heridas abiertas que nos siguen marcando en el presente, ¿no? Y que no nos dejan funcionar de una manera óptima en el presente. Claro, porque a veces en el propio problema está la dificultad para ver el problema, ¿no? Decíamos antes lo de no darse cuenta y a veces no nos damos cuenta de que no nos damos cuenta. Exactamente, que ahí es donde veo yo el mayor problema, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, desde luego. Pero bueno, yo creo que las señales están, otra cosa es que luego seamos capaces de verla. Pues algunas señales están mucho en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es una rendija por la que se acaba escapando todo lo que nos negamos a sentir. Y si empezamos a tener problemas físicos y uno y otro y tampoco nos acaban de encontrar algo, pues a hmm, no es que los médicos no atienden con diagnóstico, que a veces también, ¿no? A veces es que el problema lo está expresando el cuerpo, pero el origen no está ahí, el origen es emocional, porque lo emocional y lo corporal no es diferente, es lo mismo, ¿no? Entonces, esta sería una de las cosas, ¿no? Y otras están en las relaciones, porque en las relaciones nosotros vamos a ver, pues, cosas que se repiten una y otra vez y que yo no entiendo. Bueno, pues en algún sitio tiene que estar la explicación, ¿no? Eh, sí, Patrones que se repiten y acabo siempre con la misma relación, siempre con el mismo problema, siempre con el mismo tipo de pareja, siempre con el mismo problema con los amigos, pues evidentemente hay algo en lo que yo hago o en cómo lo selecciono o en cómo establezco las relaciones o los límites o lo que sea, que está establecido no para funcionar a mi favor, sino para llevarme a este sitio. Bueno, pues eh, si yo miro las situaciones que se repiten y busco la primera, a veces la primera me da una clave, ¿no? A veces no hmm, es sencillo, pero a veces sí que veo, bueno, pues que en las relaciones con mis amigos se reproducen formas de funcionamiento que yo tenía pues en casa con mis hermanos o en el colegio con los chavales, ¿no? O en las parejas acabo teniendo un problema parecido al que tenían mis padres, porque yo de tanto ver, la primera pareja que veo es la de mis padres. Entonces, de tanto ver conflictos, pues resulta que yo tanto evito los conflictos que cuando hay un conflicto se acaba desbordando porque yo nunca lo freno, lo manejo o lo encauzo bien, porque no hmm, mientas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos patrones que se repiten son una de las cosas. Y otras veces, si nos vamos encontrando con gente que nos da un poquito de feedback de cómo funcionamos, también podemos ver, ¿no? Hay gente que se da cuenta de que no siente las cosas como las sienten los demás porque hmm, pues, que tiene una pareja pues es más sensible, que expresa más emocionalmente, ¿no? O gente, yo que sé, estos que no son de abrazos, ¿no? Eh, que cuando tienen sus propios niños dicen, pues a mis niños sí que los voy a abrazar. Entonces, como que aprenden un lenguaje que hasta ese momento como que no lo hacían propio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las pistas están por todas partes, ¿no? Pero a veces ese proceso de no quiero pensar en esto es muy poderoso, ¿no? De no, sí. En eso estaba pensando al escucharte ahora, como que lo que está claro es que uno tiene que querer verse, como que tiene que haber una necesidad de verse con mucha sinceridad, ¿no? Y esto a veces no ocurre, ¿no? Yo a veces veo personas que como que desde fuera ves muy claro, como repite una vez y otra y otra y otra y otra, ¿no? Y digo,
es impresionante a veces también la capacidad de autojustificación, ¿no? O de culpar, ¿no? Como que dices, pero es imposible que todo el mundo esté en contra de ti, ¿no? Es como me cuentas durante los años 100 situaciones donde ocurre siempre lo mismo, como es imposible que todo el mundo esté confabulando todo el rato para fastidiarte a ti, tienes que ver que el factor común eres tú, pero Claro, lo que realmente hay veces que activa nuestra amiga la culpa que comentábamos antes, ¿no? Y el pensar que yo puedo ser el que genere todo esto me genera un malestar tan grande que lo vuelvo a echar fuera. Y claro, esa culpa sí me ayudaría, ¿no? Porque me haría pensar, caramba, ¿qué me pasa? estoy haciendo, ¿no? ¿No? ¿Por qué me pasa? Porque, a ver, no puede ser porque sí, ¿no? ¿Cómo acabo yo aquí? Eh, pero muchas veces esa pregunta, repito, no es una pregunta, es que me estoy riñendo. Es cómo es posible que me pase, pero no estoy reflexionando, no estoy poniéndome a pensar, ¿no? ¿Qué me pasa para llegar a este punto tantas veces, ¿no? Y decírmelo con curiosidad, con interés de entenderme. Muchas veces falta eso también, el que sea una verdadera reflexión, ¿no? Muchas veces es como, pues eso, me flagelo, ¿no? Porque me pasa esto, pero luego Sí, no. se queda, como dices, ¿no? Como en una flagelación anecdótica, que se vuelve a reactivar cuando vuelve a pasar eso y pasamos la vida así, regañándonos, flagelándonos, pero como sin parar a decir, bueno, basta de flagelarme, ¿qué está pasando aquí, ¿no? A veces esto ocurre ya cuando se llega a una crisis como muy, muy grande, ¿no? En donde Claro. ya algo se rompe o algo ya Bueno, pasa tan grave que dices, no puedo seguir así. porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? Tiene que venir algo que nos desbarate mucho Mm, para realmente empezar a reorganizarnos. Lo ideal sería que nos diésemos cuenta antes y que lo reencauzáramos antes, ¿no? Pero bueno, lo vemos cuando lo podemos ver, ¿no? Y hay veces que realmente muchos se tienen que descolocar las cosas para que no podamos evitar reaccionar, ¿no? mm. Decías antes algo de, ¿cómo era que estabas diciendo? No sé de qué era. Según he dicho, decías antes algo, se me ha ido. Es que era algo interesante, pero bueno, luego si no, a ver si me viene luego. Pero claro, en el yoga, de lo que va el yoga, ¿no? Y de lo que hablamos constantemente es un sistema también como para intentar vivir en el presente, ¿no? Esto que se dice tanto y tanto, ya me ha venido. La cosa del pensamiento positivo y todo esto, ¿no? Eh, y lo que yo creo con esto de vivir en el presente es que cuando tienes traumas que no están trabajados y resueltos, realmente hay una parte de ti que está constantemente viviendo en el pasado, porque estás en el presente, pero estás respondiendo constantemente desde el pasado, ¿no? Entonces es como vivir en la vida con una visión que está como desdibujada o distorsionada, ¿no? Como que incluso muchas veces ni siquiera ves lo que está ocurriendo de verdad. Es que no entendemos, la palabra presente está en el vocabulario, pero no la entendemos emocionalmente. Claro, Era el futuro, porque es como si el pasado marcara absolutamente todo, lo tiñe todo. la visión. Y no ha evolucionado nuestra visión. A lo mejor ha evolucionado en otros aspectos, pero cuando algo nos activa esto, mm, no vamos a reaccionar ni desde los recursos que tenemos, ni desde el conocimiento que tenemos, ni desde quiénes somos en este momento. Vamos a tener una reacción desproporcionada o inapropiada para lo que está pasando ahora, ¿no? Y si hay un desajuste y nuestras reacciones no van a, adecuadas al contexto, van a ser menos eficientes, ¿no? Vamos, pues, Ujú. estoy a la defensiva porque como me hicieron muchas faenas, pues yo ahora, ante la duda, y a lo Sí, mejor la paga un pobre que no me ha hecho nada, que igual hasta me quería bien, ¿no? Y se acaba poniendo, distanciando, poniendo la defensiva, sin comerlo ni beberlo además, ¿no? Entonces, el protegernos en exceso nos acaba causando más problemas. Tiene que ser, ¿no? Lo... claro. Y ahí entiendo yo un poco, me parece entender esto que se dice tanto, ¿no? Como de que al final acabas
creando las situaciones que más temes, que no sé si es tanto que las acabas creando, pero como por ejemplo cuando, eh, pues yo qué sé, tienes una desconfianza quizás muy patológica porque no te has podido fiar de tus padres, de quien más te tenías que fiar, creciste siendo desconfiado y ya no te fías nunca de nadie. Entonces, cada vez que alguien se acerca a ti, empiezas a sospechar y empiezas a acusarle, tú has hecho esto por esto, tú en realidad quieres hacerme... Y al final esa persona realmente reacciona a lo que tú le estás diciendo. atacando, y entonces el otro se puede poner Y a el defender. otro reconfirma, Y dice, entonces, claro, ¿ves cómo me quiere hacer daño? Y sí, creas la situación, ¿no? sí, sí, sí. Las gafas con las que miramos el mundo a veces condicionan lo que vemos, condicionan cómo actuamos y eso acaba influyendo en lo que pasa y a lo mejor confirmamos nuestra teoría previa o por lo menos vamos a tender a quedarnos con aquellos elementos que confirman nuestra teoría previa, sobre todo cuando es muy rígida, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Son Mm, perspectivas muy, muy fijas, muy difíciles de que evolucionen porque están ahí bloqueadas. Entonces, bueno, las vamos exponiendo ante situaciones de la vida actual, pero solamente nos quedamos con aquellos elementos que encajan en ese esquema rígido, porque esto no es flexible, esto no se adapta a las circunstancias, es siempre aquí. Entonces sí, sí acabamos muchas veces, ¿no? Le hablamos de a veces de profecías autocumplidas, cosas que eso es, sí. ponernos en situación de que va a pasar algo, ¿no? Pues voy a una entrevista de trabajo y voy pensando que me van a decir A, B, C y D y va a ser horrible y ya voy tan nervioso que no estoy natural, que no doy una imagen, ¿no? de seguridad y eso acaba haciendo que no me den el trabajo o que Mm. la entrevista no discurra todo lo bien que podría discurrir y acaba confirmando de nuevo mi visión. Muchas veces sí ocurren estas cosas. Y es difícil salir de eso, sobre todo cuando vuelves a reconfirmar una y otra vez, ¿no? Sí. Por eso creo que es tan importante también, volviendo un poco a lo que decías antes, ¿no? De esto del pensamiento positivo, de todo esto que también se ve mucho como en el ámbito espiritual, ¿no? Que yo muchas veces digo, bueno, pensamiento sugestivo más que positivo, ¿no? Porque te puedes decir las cosas muchas veces, pero lo que decías tú antes, ¿no? Puedes No. de mirarte, de trabajar en ti, eh, pero, pero probablemente cuando llegan las partes duras es muy difícil mantenerse ahí y hacer un proceso si no es con ayuda profesional. Bueno, tampoco nos meteríamos en quirófano y nos operaríamos a nosotros mismos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto también es una pena porque eh, también hay mucho prejuicio con esto, ¿no? Como yo soy un profesor de yoga que está todo el día hablando de terapia y animando a los alumnos y las alumnas que hagan terapia cuando percibo que hay algún tema, ¿no? No porque sí, ¿no? Pero como que muchas veces te miran como diciendo, piensas que estoy loca, ¿no? O casi me estás insultando, ¿no? Y yo digo, Bueno, pues sí, hay yo creo que bastante más cultura de normalización de cada vez esto. más. Mm, Sí, sí, yo creo que ahora, por ejemplo, en la pandemia han aumentado muchísimo las consultas con lógica, porque puf, es una situación complicada, pero la gente sí que está pidiendo ayuda. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes, ¿no? Si mi trauma es interpersonal, esto de ir a hablar con otra persona de mis cosas más íntimas, de dejarme ayudar, de pedir ayuda, son cosas que ya van en el lote de lo que es un problema, ¿no? Y a lo mejor pues yo he sobrevivido a base de decir que soy fuerte, que puedo con todo, mm, no pasa nada. Y claro, para ir a terapia esto lo tengo que desmontar un poco y necesitaría la terapia para poderlo desmontar, con lo cual es complicado, es complicado. De hecho, yo creo que un dato muy significativo siempre, ¿no? A la hora de entender qué le pasa a la persona es cuánto tiempo lo ha estado pasando mal y muy mal a veces hasta llegar a pedir ayuda, ¿no? Hasta qué límite ha tenido que llegar para pedir ayuda, ¿no? Creo que eso es un mm, marcador de autocuidado, en negativo, por supuesto, ¿no? claro. Si yo he estado 2 años fatal, 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 pero muy, muy, muy mal,
y durante 2 años ni se me ha pasado por la cabeza buscar ayuda, es que, bueno, no miro mucho por mí, ¿no? Claro. Mm. Sí. Y a veces partimos incluso de la idea de que nadie nos va a poder ayudar, ¿no? O cosas por el estilo. Sí. Bueno, por eso me parece que es tan valioso el libro, porque es como que abre mucho la puerta y, y también hay mucho trabajo en el libro. Quiero decir que por supuesto que yo pienso que cualquier eh, trabajo real con temas de trauma va a requerir de ayuda experta, como has dicho tú, vamos, un ejemplo tan claro, ¿no? Como no te vas a operar a ti mismo, no te vas a tampoco hacer un proceso terapéutico a ti mismo porque no tienes las herramientas para hacerlo. Ni siquiera aunque fueses terapeuta, te harías un proceso terapéutico a ti mismo. Necesitarías a alguien como objetivo desde fuera, ¿no? Para también poder devolverte tus propias cegueras, trampas, etcétera, ¿no? Pero, pero es verdad que en el libro sí que hay mucho que explicas como para poder hacer, como para poder empezar a Sí. trabajar y a... Ese libro sale de los grupos que nosotros hacemos en el programa, y de explicarle mucho estas cosas a los pacientes, de las preguntas. Entonces, es un material como que ya ha ido y vuelto muchas veces. Y de hecho, bueno, cuando me puse a escribirlo iban a ser las fichas del grupo y luego se me fue un poquito de las manos y acabó, y acabó tomando forma de libro, ¿no? Pero es ese material, ¿no? Que ya sale de muchas preguntas, de muchos intentos de explicación, de las explicaciones que mejor me parecía que funcionaban y del tipo de trabajo que hacemos ahí, bueno, lo hemos ido cambiando con los años, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a ese libro porque es el primero que escribí así de divulgación y la verdad que ha sido bonito porque, bueno, cuando trabajas con los pacientes individualmente, bueno, ves bueno, pues un efecto y unos procesos de cambio. Mm, Pero un libro tiene vida propia y va por los sitios y te vuelve, ¿no? Y la gente te escribe y te dice, ¿no? Pues en qué le ha servido, qué le ha ayudado. Bueno, ha sido una experiencia muy, muy bonita. De hecho, me fui animando a hacerlo más veces. a seguir. Y Qué es, bueno. Yo desde luego estoy ya en proceso de subrayado. Estoy haciendo la segunda lectura y mira, me gustó mucho sobre todo algo que es una observación mía, que te la voy a decir para cerrar ya, que es cómo acabas el libro. Me gustó mucho, como yo miro todo desde lo mío, que es el yoga y su filosofía, me gustó mucho porque es un libro donde pones muchísimo conocimiento, das muchas herramientas y me encantó ver que al final, no te puedo citar exactamente, pero hay algo donde dices como, bueno, yo te explico todo esto, aquí están las herramientas, pero si tú no haces nada con esto, no va a servir de nada, ¿no? Y pensé, qué bonito, porque ahí se ve un interés real, ¿no? Como que hay un interés real tuyo por ayudar, que no es simplemente un libro donde expongo mi trabajo y mis resultados y tal, sino que esa forma de cerrar me pareció que había una cosa muy bonita de ojalá lo uses, ojalá te sirva, ¿no? Y esto es un valor importante en el yoga, aunque tú no tengas ni idea de yoga, pero el servicio, la entrega son valores muy importantes en el yoga, ¿no? Y yo ahí pensé, aquí hay un valor yógico, ¿no? Como una intención bonita de que ojalá sirva, ¿no? Y yo creo que sirve mucho a mí, desde luego, me ha servido mucho. Así que muchísimas gracias. Ya veo que ya hemos llegado a una hora, se me ha hecho cortísimo, no me ha dado tiempo a casi nada, pero un placer escucharte. Muchísimas gracias. la verdad que ha sido muy, muy agradable la conversación. Me alegro mucho. Pues nada, que vaya muy bien y nos vemos en otra. Muy bien. Pues Muchas gracias, Anabel. hasta luego. Chao.